¿Qué pasaría si te dieran poder absoluto sobre otra persona durante una semana? ¿Lo usarías con justicia? ¿Serías amable, comprensivo? ¿O te transformarías sin darte cuenta? Hoy vamos a hablar de uno de los experimentos más perturbadores que se han hecho en nombre de la ciencia. Un experimento que comenzó como una simulación y terminó en colapso. No hubo armas, no hubo guerras, solo hubo roles. Y lo que esos roles sacaron a la luz fue tan oscuro que tuvo que ser detenido antes de tiempo. Y por cierto, el responsable de este experimento, Philip Zimbardo, era amigo cercano de Stanley Milgram, el mismo que años antes hizo que personas comunes pulsaran un botón para dar descargas eléctricas a otro ser humano, solo porque alguien con autoridad se los pedía. Gracias a ellos, hoy existen los protocolos éticos en la investigación psicológica. Porque antes de ellos, nadie pensó en poner límites. Solo pensaron en descubrir de qué estamos hechos. Aunque eso implicara ver cómo nos deshacemos. Prepárate, porque esta historia no trata solo de ellos. También podría tratarse de ti, de mí, de cualquiera que alguna vez haya sentido el vértigo del poder o el peso de la obediencia. Año 1971, Universidad de Stanford. El psicólogo Philip Zimbardo lanza un experimento para estudiar el comportamiento humano dentro de un ambiente carcelario. La idea parecía sencilla: crear una prisión falsa en el sótano del departamento de psicología y reclutar voluntarios. 24 jóvenes sanos, inteligentes, sin antecedentes, asignados al azar. Mitad serían guardianes, mitad serían prisioneros. Todos sabían que era solo una simulación, un experimento de 2 semanas. Nada real, nada serio, solo una investigación. Pero no fue así. Desde el primer día, algo cambió. Los guardias comenzaron a tomarse el rol demasiado en serio. Inventaron castigos, reglas absurdas, humillaciones públicas. Los prisioneros al principio se reían, pero pronto dejaron de reír. Empezaron a quebrarse, a llorar, a somatizar el encierro como que fuera real. Y Zimbardo no detuvo nada, porque él también había asumido un rol, el de alcaide de la cárcel. No era solo un investigador observando desde fuera, era parte del sistema. Y como todos los demás, también se olvidó de que era un experimento. Años después, Zimbardo escribiría un libro que pone nombre a todo esto: El efecto Lucifer, lanzado en el año 2007. Una investigación cruda y honesta sobre cómo la situación puede transformar a personas normales en agentes del mal, no por tener un alma corrupta, sino por dejarse arrastrar por el poder del contexto. Porque como él mismo diría, la línea entre el bien y el mal no está en las personas, está en las circunstancias. Y en Stanford, en ese sótano, esas circunstancias fueron reales. Aunque todo fuera ficción, aunque todo fuera juego, el poder de la situación fue más fuerte que la conciencia individual. Todo comenzó con un uniforme. Los guardias recibieron gafas de sol para que nadie viera sus ojos, palos de madera como símbolos de autoridad, y ropa caqui que los hacía parecer parte de una estructura oficial. A los prisioneros les afeitaron la cabeza, les pusieron túnicas sin ropa interior y se les asignó un número. Nada de nombres, nada de identidad. Ese pequeño detalle, el número, fue clave. Porque cuando dejas de ver a alguien como persona, cuando ya no es Carlos o María, sino el 546, todo se vuelve más fácil. Más fácil de ignorar, más fácil gritar, más fácil castigar. No porque seas malvado, sino porque el sistema te respalda. Porque el entorno legitima la crueldad. Zimbardo lo llamó la desindividualización, la pérdida del yo, la entrega total al rol. Los prisioneros empezaron a interiorizar el castigo, a pelear entre ellos, a traicionar a sus compañeros solo por mejorar su estatus. Y los guardias, que eran chicos normales, empezaron a inventar juegos sádicos.
obligarlos a hacer flexiones hasta el colapso, negarles el sueño, ordenarles que se humillaran unos a otros. En solo 36 horas el primer prisionero colapsó. Gritaba, lloraba, pedía salir y sin embargo dudó. ¿Estaba fingiendo? ¿Jugando el papel demasiado bien? No, estaba roto, psicológicamente quebrado. Y eso fue solo el comienzo. Este no era un estudio sobre cárceles, era un estudio sobre el alma humana, cuando se sumerge en un sistema que normaliza la violencia, cuando nadie pone freno, cuando lo que importa no es la empatía, sino la obediencia, no la moral, sino el rol. Y ahí descubrimos algo muy incómodo. No hace falta ser cruel para hacer daño. Basta con ponerse el uniforme y dejar que el entorno haga el resto. Una de las cosas más inquietantes de este experimento fue lo rápido que la ficción se volvió real. El experimento era una simulación. Todos firmaron sabiendo que podían irse en cualquier momento. Y sin embargo, nadie lo hacía. Cuando el primer prisionero pidió salir esperando simplemente que lo liberaran, Zimbardo lo recibió no como el investigador, sino como el alcaide de la prisión. Le habló como si estuvieran en una cárcel real. Le ofreció libertad condicional. Le hizo creer que no podía irse y eso lo destrozó. Porque ese simple gesto, negarle algo que en teoría tenía garantizado, lo empujó por completo al rol de prisionero. Ya no era un voluntario, era un número. Era un reo atrapado. Del otro lado, los guardias también empezaron a transformarse, pero hubo uno que llevó el papel al extremo. Uno de los participantes comenzó a actuar con una crueldad tan marcada que los otros empezaron a seguirlo. Él mismo reconoció más tarde que se inspiró en villanos de películas. Por eso, los demás lo apodaron John Wayne. No era sádico en la vida real, pero dentro del experimento se convirtió en el modelo a seguir para los otros guardias. No porque se lo pidieran, no porque hubiera reglas que lo exigieran, sino porque simplemente nadie lo detuvo. Inventó castigos humillantes, diseñó rutinas para quebrar a los prisioneros emocionalmente. Y lo más perturbador es que lo hizo disfrazado de autoridad legítima. El resto lo imitó. No por convicción, sino por contagio. Zimbardo años después lo resumió así: no tuvimos que entrenar a nadie para ser cruel. Solo les dimos un contexto donde eso parecía normal. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué tanto de lo que hacemos es realmente decisión propia? ¿Y qué tanto es adaptación al entorno? Cuando el escenario te empuja, cuando el sistema te aplaude, cuando nadie frena el juego, el personaje puede comerse a la persona. Y ahí, sin darnos cuenta, dejamos de actuar. Y empezamos a creer que ese rol somos nosotros. El experimento estaba diseñado para durar 2 semanas. Pero no llegó ni a la mitad. Al 6º día todo colapsó. Y no fue por una rebelión ni por una orden oficial. Fue por una serie de visitas. La primera señal de alarma llegó con la visita de los padres de los prisioneros. Zimbardo organizó una especie de día de visita, tal como en una prisión real. Los padres llegaron y al principio todo parecía normal, hasta que empezaron a notar los rostros. Algunos de sus hijos estaban pálidos, otros evitaban el contacto visual, algunos apenas hablaban. Pero lo más perturbador es que cuando expresaron su preocupación, Zimbardo y su equipo les ofrecieron explicaciones técnicas. Les aseguraron que todo estaba bajo control, y los padres aceptaron, como si también hubieran caído en el rol. No exigieron sacarlos, no denunciaron nada. Simplemente cumplieron con la visita y se fueron. Días después vino la visita que sí cambiaría todo. Zimbardo invitó a su entonces pareja y colega, la psicóloga Cristina Maslach, para que observara el funcionamiento de la cárcel simulada. Fue la única que no lo vio como un estudio. Lo vio como lo que realmente era: una escena de abuso. Cristina fue la única de más de 50 personas que visitaron el experimento que fue capaz de cuestionar lo que estaba pasando allí.
guardias gritando, prisioneros desorientados, humillaciones constantes. La confrontación fue inmediata. Le dijo a Zimbardo: no puedo creer lo que estás permitiendo. No puedo creer que esto seas tú. Y ahí, por primera vez, Zimbardo despertó del personaje. Se dio cuenta de que ya no era el psicólogo a cargo, era el alcaide y había perdido el control. Lo que habían diseñado como una simulación se había convertido en un infierno progresivo. Los prisioneros eran obligados a hacer flexiones como castigo físico, a limpiar baños con las manos, a desnudarse, a simular actos sexuales en frente del grupo, a usar vendas en los ojos para impedirles ubicarse. John Wayne se volvió el líder del abuso. Diseñaba rutinas degradantes, establecía castigos humillantes y lo hacía con tono burlón, como si fuera una obra teatral, pero no lo era. Uno de los prisioneros, el número 8612, sufrió una crisis nerviosa al segundo día. Pidió salir, y aunque legalmente podía irse cuando quisiera, le dijeron que no. Lo sometieron a un procedimiento simbólico de libertad condicional, como si en verdad estuviera encerrado. Y él lo creyó. Se quebró emocionalmente. Empezó a gritar, a llorar, a repetir que no aguantaba más. Fue liberado poco después, pero no sin consecuencias. Quedó marcado. Y no fue el único. Otros prisioneros también sufrieron crisis. Uno incluso olvidó su propio nombre. Solo respondía por su número. Zimbardo terminó el experimento ese mismo día. No porque los datos estuvieran completos, sino porque el daño era evidente. Años más tarde diría: aprendí que el poder puede corromper con una facilidad aterradora. Que la situación, no la personalidad, puede moldear el comportamiento. Y eso es quizás lo más perturbador. Ningún guardia recibió instrucciones de ser cruel. Ningún prisionero estaba realmente encarcelado. Nadie fue obligado a hacer daño. Solo se les dio un rol y un escenario. Lo demás surgió solo. Podríamos quedarnos tranquilos diciendo: esto fue un experimento extremo. Yo nunca actuaría así. Eso no tiene nada que ver conmigo. Pero si algo dejó claro el experimento de la cárcel de Stanford, es que sí tiene que ver contigo, conmigo, con todos. No porque seamos malas personas, sino porque somos personas. Personas que viven en sistemas, en estructuras jerárquicas, en ambientes que muchas veces nos empujan a asumir un rol y actuar en función de ese rol, no desde nuestra conciencia. Hoy no necesitamos una cárcel simulada para verlo. Lo vemos en el bullying escolar, en el acoso laboral, en los comentarios hirientes en redes sociales que miles replican sin pensar. Lo vemos en personas que abusan de su poder solo porque pueden. Y también en quienes callan cuando lo ven. Porque no es su problema. Vivimos en un mundo donde es fácil desconectarse. Donde asumir un rol, el jefe, el empleado, el funcionario, el espectador, puede ser una excusa perfecta para no sentir, no pensar, no actuar. Y esa es la trampa. Porque cuando dejamos que el sistema piense por nosotros, dejamos de ser nosotros. Zimbardo lo dijo años después. Lo que aprendimos no fue cuán malvados podemos ser, sino cuán maleables somos. Cuán fácilmente dejamos de ser nosotros mismos cuando un entorno lo permite. Y eso es aterrador. Porque si el entorno puede moldear nuestro lado oscuro, entonces también puede moldear nuestra luz. Si las circunstancias nos pueden llevar a dañar, también nos pueden empujar a actuar con valentía, con empatía, con compasión. Depende de en qué momento decidamos despertar y si elegimos el silencio o la conciencia. Porque al final del día el experimento no se trataba solo de poder, se trataba de responsabilidad. ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando todos aplauden algo que sabes que está mal? ¿Y quién decides ser cuando el sistema te da permiso para no pensar? Ahí, en ese instante, no hay experimento, no hay rol, solo estás tú y tu decisión. Si este video te removió algo por dentro, te pido que le des like. No por el algoritmo, sino porque me permite seguir creando contenido como este.
Déjame en los comentarios si alguna vez te sentiste atrapado en un rol. ¿Alguna vez actuaste de una forma que no reconocías solo por estar en una posición de poder? ¿O por sentirte sin poder? Y si este tipo de reflexiones te resuenan, considera suscribirte. También puedes dejar ideas para mis próximos videos. Me encantaría que esta comunidad pensara junta. Este experimento me marcó. Y no solo por lo que reveló sobre la naturaleza humana, sino por lo incómodo que resulta. No sé tú, pero yo he estado ahí, he sentido cómo el rol que desempeño puede transformarme. A veces me he encontrado diciendo cosas, tomando decisiones o reaccionando de formas que no reconozco del todo. Y luego, al mirar atrás me doy cuenta. Ese no era realmente yo. Era yo interpretando el papel que el entorno me asignó. He sido el que impone una norma porque toca, y también el que acata en silencio porque así son las cosas. Y no me siento orgulloso de eso, pero tampoco me castigo, porque lo que este experimento nos deja claros es que todos somos moldeables. El contexto importa, el sistema nos empuja, y a veces el disfraz se vuelve piel. El experimento de Stanford nos incomoda porque nos muestra lo frágil que es la identidad, lo rápido que podemos dejar de pensar como personas y empezar a actuar como personajes, lo fácil que es dejar de cuestionar, cuando todos a tu alrededor validan lo que haces. Y no, este video no es una cruzada contra la autoridad, ni una invitación al caos. Necesitamos reglas. Pero también necesitamos recordar quiénes somos cuando nadie está dirigiendo. Porque hay momentos donde seguir el guión te deshumaniza. Y otros donde romper el guión te devuelve. Simbardo no solo expuso a los participantes, nos expuso a todos. Nos recordó que el verdadero peligro no es que haya unos pocos malvados, sino que todos podemos perder el rumbo si no sabemos cuándo quitar el uniforme. Y quizás si algo podemos rescatar es esto. El poder no siempre corrompe. A veces lo que hace es revelar. Revela en quienes nos convertimos cuando nadie nos detiene. Gracias por mirar. Gracias por pensar conmigo. Y nos vemos en el próximo video.